Hola a todos, he decidido grabar este video un poco por la urgencia de lo que está pasando en Estados Unidos y lo quiero dirigir a mis suscriptores en México y Latinoamérica. Yo les hablo desde aquí, desde Estados Unidos, y he decidido grabarlo porque me siento muy preocupada por ver cómo en Latinoamérica se está gestando un movimiento de extrema derecha muy fuerte que está apoyando a Donald Trump, sí, y que además está encandilando desde mi perspectiva a la izquierda, a ciertos sectores de la izquierda que creo yo están mal informados, a creer que Donald Trump es una especie de salvador, de figura heroica, mítica, que va a combatir contra los globalistas y va a traerle a las clases trabajadoras ese estado social perfecto que les va a permitir recuperar lo que los globalistas les han robado o algo así. Me preocupa mucho esa retórica que están manejando la extrema derecha en Latinoamérica para atraer a gente que está verdaderamente desinformada. Me preocupa por un lado, pero me preocupa también el grado de desinformación que hay. En México, por ejemplo, al menos no está llegando la información tal cual y está ocurriendo. Sí, las matrices de información que se manejan más comunes, ¿no? Y con más fuerza y con más seguidores, por ejemplo, en YouTube, son de extrema derecha. Pero estamos hablando de extrema derecha, grupos cristianos, grupos anticomunistas, grupos nacionalistas, pero hablo de un nacionalismo de extrema derecha, no de un nacionalismo de izquierdas, ni de un soberanismo de izquierdas necesario que verdaderamente vela por los intereses del pueblo. No, grupos contrarrevolucionarios incluso que están detrás de este apoyo magno a Donald Trump, que están verdaderamente desinformando, distorsionando los hechos, mintiendo descaradamente incluso, y que además acuden y apelan a las teorías de conspiración. Perdón por utilizar este término, yo misma he sido muy crítica del término, del concepto, pero verdaderamente esta gente apela a teorías conspiratorias para sostener esta retórica según la cual Donald Trump es el salvador, el libertador del pueblo estadounidense, ¿no? Cuando no es así. No es así. Donald Trump es un magnate, es un plutócrata, sí, él pertenece al mismo sistema que está supuestamente desafiando. Sí, la única diferencia es que tiene una visión más gerencial del gobierno, ¿sí? Nacionalista, desde luego, pero también supremacista, ¿sí? Y antiglobalista, entre comillas, ¿no? Porque como ya nos hemos enterado, por ejemplo, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, que tiene negocios de bolsas y joyas, tiene trabajadadores asiáticos, ¿no? En Vietnam, en Filipinas, que le trabajan para ella, para elaborar las piezas que ella vende, los productos que ella vende, ¿no? Entonces este antiglobalismo de ellos es un poco se cortó brevemente, hipócrita, ¿no? Y bueno, en verdad, Donald Trump no es el salvador de los Estados Unidos. No hay un deep state siquiera contra el cual él esté peleando. Esto es una teoría conspirativa, ¿sí? Si entendemos por deep state una especie de gobierno oculto que opera tras bambalinas y que nadie sabe bien a bien dónde está, que es lo que me parece intentan de esgrimir estos grupos derechistas, pues eso es falso.
No hay deep state, no hay un estado oculto, no hay un gobierno que opera detrás de las sombras. Estos poderes fácticos, estos grupos, sí, de poderosos, estas élites que gobiernan el mundo, que es una realidad, existen y que están configuradas por el complejo militar industrial, por las grandes tecnológicas, sí, por el Big Pharma, etcétera, etcétera, por el mainstream media, no operan detrás de las sombras, operan claramente enfrente de nosotros y nosotros los vemos y sabemos qué está pasando y sufrimos en carne propia las consecuencias de sus políticas económicas que favorecen sus intereses finalmente, ¿no? Entonces no hay tal deep state. Eso es una teoría conspirativa. Y es una teoría conspirativa que ha cobrado fuerza entre grupos de extrema derecha en Estados Unidos, en primer lugar, y esta idea ha sido exportada hacia Latinoamérica, hacia Iberoamérica, hacia España también, y hacia otras partes del mundo, entre miembros de la extrema derecha, por un lado. Esa es la teoría, esa es la retórica, la narrativa que nos está llegando a Latinoamérica o que les está llegando a ustedes que están allá, de estos grupos de extrema derecha que impulsan y apoyan a Donald Trump, ¿sí? Desde su bastión de nacionalistas, supremacistas de extrema derecha, vuelvo a repetir. Por un lado. Por el otro, hay muchas cosas que están ocurriendo acá en Estados Unidos, sí, en donde nos hemos podido dar cuenta de quién es Donald Trump, nos hemos dado cuenta quién es en verdad Donald Trump, que no llegan a Latinoamérica. Y es increíble que todos estos youtubers de extrema derecha, que todos ustedes saben quiénes son, que tienen muchos seguidores y son seductores, es la verdad. Son gente que atrae, que jala gente, están desinformando y llegan a muchas audiencias, pero no hay un contrapeso. Y no hay un contrapeso porque hay desinformación y porque la izquierda en Latinoamérica o en México en específico, voy a hablar de México, la izquierda está siguiendo a estos grupos de extrema derecha y les está creyendo esta historia absurda del Deep State, sí, de Donald Trump, el Salvador, que lucha contra los globalistas y va a liberar al pueblo estadounidense. Y no hay una mente crítica, caramba, digo yo, que combata esta retórica, por un lado, desde una perspectiva ideológica, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero también con información. A ver, hablemos de Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump perdió la elección? Sí, porque él la perdió. Ganó Joe Biden. Sí, él es el ganador unánime de estas elecciones y ganó el voto popular por 7 millones de votos aproximadamente. Por una simple razón. No la ganó porque no cuidó Georgia. No la ganó porque no pusieron atención con lo que estaba pasando en Georgia. No. Donald Trump perdió la elección por una simple y llana razón. Porque tuvo un pésimo manejo de la pandemia en Estados Unidos. Porque él aplicó una visión gerencial, ¿sí?, de la salud para resolver este problema que requería una visión integral, humanista, médica, que privilegiara el bienestar y la salud de las personas sobre el interés del capital. Pero él privilegió los intereses económicos, él privilegió los intereses de las empresas por sobre los intereses del bien común, del pueblo. ¿Sí? Y por eso la pandemia se le fue de las manos y por eso hubo un crecimiento exponencial catastrófico de casos y por eso hoy por hoy, al menos en términos de absolutos, en números absolutos, Estados Unidos ocupa el primer lugar en casos y en decesos, ¿sí?, con respecto al mundo, porque hubo un fatídico manejo del problema. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene una visión gerencial de las cosas. No es que sea
una mala persona, lo voy a poner así, no es que sea malo, vamos a ponerlo así. Vamos a dejar un poquito de lado esta idea de que Donald Trump es un psicópata y un narcisista maligno. Vamos a hacer de lado esta idea psicoanalítica, ¿sí? Vamos a olvidarnos unos segundos de los psiquiatras, de los psicoanalistas, de los psicólogos clínicos que lo han diagnosticado como un psicópata o un narcisista maligno. Dejemos eso de lado. Ok, no. Donald Trump es un individuo estándar que no tiene malas intenciones con la gente. Ok, te lo compro. Pero su visión de las cosas es gerencial. ¿Por qué? Porque él es un empresario. Él toda su vida ha sido un empresario, es un magnate. Así creció con esa visión. Él es un hijo de un importante empresario aquí en Estados Unidos. Fred Trump, su padre. Y él creció con esa visión y él aprendió a hacer negocios. Él creció como un hombre de negocios y él aplicó esa visión gerencial para resolver este problema. Y el resultado fue catastrófico, obviamente. Y si eso lo juntas o lo unes con el hecho de que en Estados Unidos no existe la salud pública, sino que es una salud privada en donde la gente tiene que pagar por su seguro, pues se generó la tormenta perfecta para que todo saliera mal aquí con relación a la pandemia. Ya sabemos que los latinos y las comunidades afroamericanas fueron las que más sufrieron el embate de la pandemia, fueron las que más fueron golpeadas por esta pandemia, lo han sido y lo siguen siendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen acceso a seguros, a buenos seguros como la gente pudiente con dinero. Entonces, él manejó esta visión gerencial para resolverlo. Y así como lo manejó y aplicó esta perspectiva que tiene él de las cosas para la pandemia, esta misma perspectiva la ha aplicado en otros ámbitos de su gobierno, ¿sí? De su administración pública. Y puede que en esos otros ámbitos Donald Trump haya sido exitoso, no lo niego. A nivel económico es verdad que la bolsa se ha mantenido constante, se ha mantenido arriba, se ha mantenido con puntajes óptimos. Eso es verdad, porque él tiene una visión gerencial, empresarial. Es un hombre muy inteligente. A mí me sorprende cómo lo subestiman. Donald Trump puede ser lo que tú quieras, pero es un hombre muy inteligente, ¿sí? Nos puede caer mal, le puede caer mal a mucha gente, pero él es un hombre muy, muy inteligente y sabe cómo hacer las cosas. Y ha sido exitoso en algunas cosas. No cabe negarlo. Yo personalmente no lo niego. Y sé que a nivel económico tuvo éxitos, ¿sí? En su administración. Uno de ellos se reflejó en la bolsa, ¿sí? También tenemos que entender que a nivel de guerras, a nivel de militar, ¿sí? A nivel de política exterior, él tiene una política diferente a los demócratas. Sí, porque mucha gente se queja o mucha gente dice, bueno, es que demócratas y republicanos son iguales. Son intervencionistas los dos, imperialistas, sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes. Su política interior es muy distinta y eso es lo que hace muy peligroso a Donald Trump, por cierto. Divergen demasiado, pero su política exterior es prácticamente igual. Son imperialistas ambos, pero sí divergen en los métodos. Sí, y aquí hay mucha confusión porque por su misma visión empresarial, Donald Trump resuelve los problemas de política exterior de una manera más eficaz, más eficiente, diría yo, que los demócratas. Lo vimos con el general Soleimani, el general iraní, al que justo hace un año asesinaron, ¿no? Asesinó la administración de Trump con un dron. Fue una visión estratégica. Él aplicó por completo estrategia, tácticas de guerra y Donald Trump no se anda por las ramas. Él fue, mandó el dron y lo mataron a la cabeza del movimiento. ¿Sí? En cambio, a los demócratas los hemos visto desplegar grupos militares, intervenciones humanitarias, este gran oxímoron, ¿no? Y estar años en Oriente Medio, en Irak, las Torres Gemelas, los terroristas islámicos, todo este rollo que ya nos tiene a todos cansados, porque sabemos que son falsedades, y sabemos que los demócratas, al menos
en lo que respecta a George Bush, a Obama, a Hillary Clinton, han sido genocidas, sí, han cometido terribles genocidios en Oriente Medio, sí, y sí, esa es la visión de los demócratas. Sí, ellos tienen una visión intervencionista, imperialista también, de dominar, de controlar recursos, petróleo, agua, en Libia, en Siria, ¿no? En Oriente Medio, Palestina. Pero oigan, ¿no creen que con Donald Trump es muy diferente? Sí, oigo a gente decir, no, es que con Donald Trump no tuvimos estas guerras. No es como Obama. No es tan asesino como Obama ni Bush, que tuvimos Libia, Siria, Irak. Perdón, están muy equivocados. Esa es una visión cortoplacista de lo que está ocurriendo y de quién es Donald Trump y su política y sus seguidores y la gente que políticamente está con él y que en un momento dado podría continuar la política de Donald Trump si él, digamos, deja el poder, ¿no? Gente como Ted Cruz y toda esta gente que lo está siguiendo. La visión de ellos no es mejor. Por un lado, ya lo expliqué con el caso del general iraní. Él es estratega, es gerencial, es eficaz y eficiente en sus ataques, pero sigue siendo un intervencionista, sigue entrometiéndose en asuntos, ¿sí?, de países soberanos que no le corresponden. Eso por un lado. Por el otro, esto de que, no, es que con Donald Trump no tuvimos un Siria, un Libia. Momento. Con Donald Trump tuvimos un Yemen, ¿sí? Y aunque esa masacre está siendo cometida sobre todo por Arabia Saudí, ¿sí?, por Israel, esto está pasando con el apoyo de Donald Trump, con su gobierno, con el apoyo de su gobierno, ventas de armas para grupos militares de Israel y de Arabia Saudita. Y como ya sabemos, la misma ejecución de Soleimani tuvo la participación de Israel y Arabia Saudita y contó con la venia de la administración Trump, ¿sí? Entonces la gente dice, no, es que no hay tantas guerras con Trump, no hubo tantos ataques. Bueno, sí hubo, solamente que aquí, digamos, los brazos ejecutores fueron Israel y Arabia Saudita, por un lado, y además, no tengan esa visión cortoplacista. Con Donald Trump vimos la primera fase, la fase temprana, ¿sí? Porque estuvo solo 4 años, ya está por acabar su gobierno, él sale el 20 de enero, todavía sigue siendo el presidente de Estados Unidos, pero prácticamente ya está acabando, ¿sí? En estos 4 años nosotros solo vimos, en estos 4 años, la primera fase de su política de guerra, de su política exterior, que sigue siendo imperial, que sigue siendo intervencionista, ¿sí? Él también apoyó el movimiento de la embajada israelí a Jerusalén, ¿sí? Él sigue apoyando el crecimiento de estos asentamientos en el West Bank. Hoy mismo murió Sheldon Adelson, ¿sí?, uno de los máximos patrocinadores del Partido Republicano en Estados Unidos. Los últimos años de su vida él fue un republicano. En 2016 fue el principal, más importante patrocinador de Donald Trump, y él ha estado financiando los asentamientos en el West Bank, ¿sí?, en tierras palestinas. Entonces, decir o pretender que Donald Trump no es tan beligerante como lo fue Obama, Hillary Clinton, me parece una completa contradicción en los términos. Es un no entender la política en general y en particular la geopolítica o la política exterior de Estados Unidos. Otra cosa que también quiero decirles es que como parte del fallo de Donald Trump, sí, con el manejo de la pandemia, como parte de este error enorme que él tuvo, él ha manejado una retórica anti-China, ¿sí?, y se ha referido al coronavirus como el China virus, ¿no?, porque así le dice el virus chino, ¿sí?, cuando él, desde el 7 de febrero de 2020,
sabía perfectamente de la infecciosidad de este virus, de la peligrosidad en términos de que es muy infeccioso, ¿sí? Porque como lo reveló Bob Woodward, ¿sí? En una entrevista que se dio a conocer a nivel nacional aquí en Estados Unidos, Trump ya sabía que este virus podía viajar en aerosol. Ahí está la entrevista, búsquenla, ahí lo dice. Este es un virus muy, muy peligroso, es algo serio, puede viajar en aerosol, ya me lo dijeron. A él como mandatario, los chinos se lo comunicaron y él lo ocultó. Él decidió ocultarlo. Y durante todos estos meses de la pandemia, que ocultó esa información, sí que de haberle revelado al pueblo estadounidense, el pueblo estadounidense tal vez se hubiese preparado mejor, sí, para contener el virus. En ese tiempo que él ocultó, él estuvo manejando una doble retórica, sabiendo que China ya le había informado desde el 7 de febrero sobre la infecciosidad de este virus. Él guardó esa información y no conforme con que la guardó y mintió descaradamente al pueblo estadounidense, se ha dedicado a golpetear a China y le ha llamado al virus the China virus, no, el virus chino, ¿no? Entonces, vaya, es mentir, es mentir demasiado y es manipular, ¿sí? Y bueno, algo interesante es que esta viróloga china que salió como en noviembre a decir que el Partido Comunista Chino era el que había diseñado al coronavirus para dañar y controlar, ¿no? Esta teoría conspirativa, ¿no? Y ahorita vamos a lo del virus. ¿Saben cuándo sale a la luz? ¿Saben cuándo se empieza a dispersar en los medios? Justamente una semana después aproximadamente de que Bob Woodward diera a conocer la entrevista con Trump. Se dio a conocer la entrevista con la viróloga, por cierto, se expandió en Fox News, que ya sabemos que es la televisora que apoya a Trump de extrema derecha. Entonces, ¿no se les hace raro como que una semana después de que nos enteramos que Trump ocultó información vital que tal vez hubiera ayudado a los estadounidenses a combatir la pandemia, una semana después de esto sale la viróloga china a inculpar al malvado Partido Comunista Chino? ¿No se les hace extraño? Ahora, por un lado. Por otra parte, vámonos a revisar el paper que ella publica. Miren, obviamente yo no soy viróloga, ni genetista, ni nada de esto, no es mi campo, pero ya estuve escuchando a los expertos, a los que sí saben de biología molecular, de genética, ¿no? Y a gente seria, obviamente, gente especializada en el tema. Y lo que ellos comentan es que si bien ella, la viróloga, ofrece alguna información, ¿no? Tratando de demostrar que este virus es un virus creado por laboratorio, la información que provee en su artículo no es conclusiva, no es concluyente, ¿sí? Porque de haber esa modificación genética del virus que ella plantea por parte del Partido Comunista Chino a partir de un coronavirus que ella nombra, N bla, 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 quedarían huellas genéticas de esa manipulación. Había escuchado por allí o leído que ya había una nueva tecnología que permitía hacer esta manipulación genética sin que quedaran huellas, pero eso es solo una información que leí por ahí, ¿sí? Habría que ver qué tanto está ya respaldada por la comunidad científica que esto es posible. Por un lado, se cortó. Y por el otro, también recordar que el artículo de la viróloga es un artículo que todavía no tiene peer review, no ha sido de manera consensuada, admitido o aceptado por el resto de la comunidad científica, ¿no? Ella arguye que porque no se lo permitirían y la están censurando, ¿sí?
Pero bueno, estos son hechos. Yo no descarto por completo la hipótesis de ella. Es bueno escucharla. A mí me interesó, yo ahí tengo el artículo, por allí lo tengo y lo revisé. Y está bien que hagamos caso, que prestemos oídos a este tipo de información. Si no la vamos a desechar del todo, pero también hay que ver el contexto en el que se da. Y también hay que tomar en cuenta que esta viróloga además viajó a Estados Unidos y me parece se exilió aquí y fue apoyada por ONGs anticomunistas, antichinas. Son quienes la albergaron aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay mucha política dentro de este artículo que ella pretende presentar como científico y conclusivo. Hay mucha política detrás. Hay política, y hay una política antichina y anticomunista. Hay una finalidad por desprestigiar al llamado Partido Comunista Chino. Ahora bien, yo no descarto del todo la posibilidad de que el virus haya sido creado en un laboratorio. Yo misma en uno de mis primeros videos presenté esa hipótesis, ¿sí? Apelando a un doctor, a un abogado de Estados Unidos que había sacado esta hipótesis, que fue uno de los primeros en llamar la atención que esto podría ser parte de una guerra bacteriológica. Sí, chequen por ahí el video, creo que fue mi segundo video. Y también si, por ejemplo, es decir, hay elementos para creer que este virus pudo haber sido creado en un laboratorio. ¿Sí? No podemos menoscabar, no podemos minusvalorar en ningún modo, en ningún sentido, las declaraciones de Luc Montagnier, ¿sí? El experto en virus, el descubridor del virus del SIDA, del VIH, quien también dijo, hey, este virus es raro, hey, este virus se comporta de una manera extraña, hey, aquí hay injertos, ¿sí? De otros virus, hay un injerto de malaria, dijo él, y de otro virus. Esto no es natural, esto la naturaleza no lo haría, dice él. Luc Montagnier, ¿verdad? Fue lo que dijo. Es una voz respetada, es una autoridad en el tema. Entonces, ante ese tipo de declaraciones, digo, es ineludible que la gente nos vamos a quedar pensando, vamos a estar atentas. No podemos tirar esto, echar esto en saco roto, ¿verdad? Pero hasta el momento, sí, hasta el momento no hay un artículo que de manera categórica, sí, haya demostrado que este es un virus creado en un laboratorio. Hay sospechas, hay voces que se han alzado, pero también hay voces, es decir, no caigamos en un sesgo de confirmación para respaldar nuestra creencia. Es que como yo creo que el virus fue en un laboratorio, solo voy a citar a Luc Montagnier, solo voy a citar a la viróloga china. Pero a ver, ¿por qué no citamos a todas las otras voces, que también son voces reputadas, que también son virólogos con premio Nobel, igual que Luc Montagnier, porque Luc Montagnier tiene un premio Nobel, que también son mentes científicos geniales, con grandes descubrimientos, genetistas, etcétera, etcétera, que contrarios a Luc Montagnier, ellos sí creen que el virus no es un virus creado en el laboratorio. Ellos sí creen en la hipótesis de un virus zoonótico, sí, que de manera natural evolucionó de un murciélago a los seres humanos. Sí, entonces no caigamos en sesgos de confirmación, no nada más apelemos a la información que favorece mi creencia, porque entonces no estamos siendo científicos, ni racionales, ni imparciales, sí, ni fiables en nuestro juicio. ¿Cómo podemos ser fiables si solo apelamos a la información que favorece mi creencia? Así que al menos en cuanto a lo del virus, si en lo que respecta al virus de mi parte, yo personalmente mantengo una postura de apertura. He escuchado ambas voces, he escuchado tanto a los expertos, que son menos, hay que decirlo, o sea, son importantes como Luc Montagnier, que afirman que fue creado en un laboratorio, pero también he escuchado a las voces también prestigiosas de gente diciendo, hey, no, esto es un virus que evolucionó de la naturaleza, ¿no?
Entonces, perdón por este paréntesis, ¿sí? Pero ahorita que estamos hablando del manejo de Donald Trump de la pandemia, quería traerlo rápido a colación, porque es algo muy importante en esta ecuación que estamos viendo, en esta dinámica, en esta coyuntura de los eventos que están ocurriendo en Estados Unidos, de las rebeliones que se están dando aquí por parte de los grupos que apoyan a Donald Trump. Esta situación del virus, vaya, desde mi análisis, desde mi perspectiva, sí, me parece que fue el manejo de la pandemia y no otra cosa, sí, no el Deep State, ni los Antifa de George Soros, lo que llevó a Donald Trump a perder la elección. Y la perdió dramáticamente en el voto popular, con 7 millones de votos, y perdió Georgia, y perdió Pensilvania, y perdió Wisconsin, y perdió Arizona, ¿sí? Y perdió Nevada, ¿sí? Que le dieron el triunfo a los demócratas. El triunfo a Joe Biden, Harris, ¿no? Kamala Harris y Joe Biden, que fue la dupla ganadora, porque así es. Y lo que ha presentado Donald Trump desde que se dieron las elecciones, desde el 3 de noviembre, han sido solo pretensiones, declaraciones, insinuaciones de que hubo fraude. Pero, ¿en dónde está la evidencia? No hay evidencia, son rumores. ¿En dónde está la evidencia? Fueron a presentarlos en los diferentes estados a las correspondientes autoridades jurídicas encargadas de dirimir estos temas y no se encontró fraude. Se concluyó que no había fraude, que había ganado legítimamente Joe Biden la elección. William Barr, ¿no?, cercano a Donald Trump, también la certificó. Esto es una creencia desde mi perspectiva de Donald Trump. Es una creencia que él adoptó a partir de las teorías conspirativas de sus seguidores. Porque esta creencia salió de ellos y llega a Donald Trump, y Donald Trump la adopta y la cree y le conviene, y es una narrativa que él utiliza para justificar para sí mismo, desde mi perspectiva, que perdió. Porque simple y sencillamente el hombre no puede admitir que no ganó. Porque simplemente no puede admitir que tuvo un mal manejo de la pandemia, porque aplicó una visión gerencial al problema en lugar de aplicar una visión humanista al problema. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo en el Capitolio, rápidamente comento. La gente que irrumpió en el Capitolio, estos grupos, estos simpatizantes de Trump, no les voy a llamar trumpistas, no me gusta el término trumpismo porque creo que se vuela la historia de un plomazo, deja un buen de cosas afuera de la historia de Estados Unidos, si nada más les llamamos trumpistas, si nos reducimos a llamarles trumpistas por el simple hecho de que sean seguidores de Trump, estamos tirándonos gran parte de la historia de Estados Unidos de un plomazo. Sí, es verdad, siguen a Trump, son simpatizantes de Trump, son seguidores de Trump, pero llamarles trumpistas es una reducción de los hechos en mi perspectiva. Bueno, estos seguidores de Trump que irrumpieron en el Capitolio no son nada más resultado de la crisis sistémica, de la crisis estructural del capitalismo. ¿Sí? No son nada más eso por muchas razones. Una, no nada más son la clase trabajadora de Estados Unidos, no nada más son el pueblo trabajador del Midwest que no logra salir adelante. No nada más son ellos. También hay empresarios, también hay gente pudiente en estos grupos. Sí, ahora mismo el FBI está conduciendo investigaciones y están descubriendo. Hay senadores republicanos, acaban de llevar a uno de ellos, el FBI, detenido, que participó en estos eventos. No nada más es la clase trabajadora, depauperizada por los globalistas y el neoliberalismo, ¿no? O sea, sí hay neoliberalismo y globalización y nos han depauperizado a todos.
no nada más a estos grupos. Y no por eso vamos y asaltamos el Capitolio, por cierto. Entonces, el grupo de seguidores de Donald Trump es un movimiento abigarrado, ¿sí? Y hay que comprenderlo en todas sus dimensiones. Y hay que decirlo con sus 5 letras. Gran parte, si no es que todos ellos, son supremacistas blancos. Y son imperialistas, son americanistas. America first. Make America great again. Esa es su visión, ese es su speech. Eso es en lo que ellos creen. Son supremacistas blancos, son la extrema derecha. ¿Sí? Son contrarrevolucionarios. ¿Sí? Cabría pensar una buena analogía de estos grupos. Sería como en un libro que estoy leyendo que se llama Counter-Revolution. Cabría pensar en estos grupos, ¿sí? Una buena analogía para analizarlos. Cabría pensar en ellos en términos de, por ejemplo, el grupo Patria y Libertad, de contrarrevolucionarios, paramilitares, incluso de extrema derecha, que surgieron en la Chile de Allende, que junto con los grupos democristianos lo derrocaron y le hicieron un golpe militar y con violencia tumbaron a un presidente socialista que ganó en las urnas, a un demócrata, y lo asesinaron. Allende murió en la Moneda, en el Palacio de la Moneda en Chile, en 1973, asesinado por estos nacionalistas de extrema derecha, golpistas. Estamos hablando de gente sumamente violenta. No se les olvide nunca. Eso es lo que distingue a la izquierda de la derecha. La derecha es violenta. La derecha miente. La derecha manipula. La derecha compra voluntades. ¿Sí? Lo mismo hicieron los falangistas durante la Guerra Civil Española en el 36. ¿Sí? Asesinaron a republicanos, asesinaron a Lorca. Ese es otro buen ejemplo, ¿sí? De lo que estamos viendo ahorita aquí en Estados Unidos. Esos son los seguidores de Trump. No son almas de la caridad, ¿sí? Gente que está sufriendo. No, señor. Estos son seres violentos, es gente violenta. Es gente sumamente violenta que puede matar. Es gente llevada por el fanatismo y por sus creencias y por su odio al comunismo y al socialismo. Porque chequen su retórica, por favor. Escuchen, lean entre líneas, escuchen la retórica de estos grupos. Su blanco siempre, su target es el socialismo. Además son idiotas porque confunden socialismo y comunismo y siempre a los socialistas nos llaman comunistas y bueno, en fin, ¿no? Ese es su target. Tienen un fanatismo y un odio a la libertad. Odian tanto la libertad que ese es su motor, ¿no? Y ese es su target y eso es contra lo que van. Esos grupos ahora mismo, chequenlo en las redes, no cesan de tildar a Kamala Harris y a Biden de socialistas, de comunistas, son la extrema izquierda, les llaman, the extreme left. Por favor, Biden no es comunista, ni Kamala Harris. Ellos no son comunistas ni socialistas. Ellos son liberales. Ellos son liberales con una cierta visión más humanitaria, ¿sí? De la situación, con una cierta conciencia de lo que está pasando, inclusivos, piensan en las minorías, ¿sí? Piensan en las minorías. Kamala Harris piensa mucho en las minorías, ¿sí? No tienen ese odio al migrante que tienen los supremacistas blancos que simpatizan con Trump y Trump mismo. Obviamente, son globalistas,
¿sí? Pero llamarlos esos comunistas es una tontería. Es no conocer la historia, ni la realidad, ni entender la política. Pero ese es su discurso, a fin de cuentas. Ese es el discurso que ellos utilizan y es un discurso de odio. Es el discurso de odio que utilizan para demonizar a Venezuela, a Irán, y a todo lo que tenga cara de algo que no sea capitalismo férreo. Porque los seguidores de Donald Trump, como Trump mismo, son amantes del capitalismo. ¿Sí? Ellos son amantes del capitalismo, solo no les gusta el globalismo. Es lo único en lo que difieren con los demócratas, pero son tan capitalistas como ellos y tan extremistas y supremacistas y más que ellos, mucho más que ellos. Y me preocupa muchísimo, me preocupa bastante y por eso estoy haciendo este video bastante preocupada, la verdad, porque estoy viendo la manera espantosa, descarada, en que los grupos de extrema derecha en Latinoamérica están engañando a la izquierda y están presentando a Donald Trump como un mártir, como una víctima, cuando no lo es, cuando ha mentido descaradamente a su pueblo reiteradamente durante toda su administración y especialmente durante todo este año que ocurrió la pandemia y durante los últimos meses tras las elecciones, pretendiendo que él ganó la elección y que le hicieron fraude y que usaron los voting machines de Venezuela y todo esto que no tiene pies ni cabeza y que solamente una persona con un juicio analítico muy bajo y una capacidad crítica muy baja puede creerlo. Y la extrema derecha en Latinoamérica, porque es seductora, ¿sí? Además, está esparciendo estas ideas y me preocupa que hay gente en la izquierda, porque lo estoy viendo los youtubers aquí, youtubers pro-ANLO en México, los veo, que están apoyando esa retórica, esa idea en donde Donald Trump es la víctima, cuando la verdadera víctima es el pueblo de Estados Unidos y todo el pueblo. Porque, a ver, Donald Trump incitó a este grupo a tomar el Capitolio. Él los incitó y no los incitó en el video que Twitter le retiró por el que supuestamente lo censuró, que no fue por ese video, hay que aclararlo. Fue por todos los tweets previos que había él publicado. Bueno, no fue allí, fue en una charla que fue horas antes en una concentración en la Casa Blanca que él sostuvo con sus simpatizantes, en donde los instigó a tomar el Capitolio. Y no solo fue él, fue Ted Cruz en una charla que dio, fue Giuliani, su abogado, ¿sí? Varios senadores estuvieron instigando a esa facción, ¿sí? de los seguidores de Trump radical que tomó el Capitolio, los instigaron a que fueran. Y es que esta gente es armas tomar. Son supremacistas blancos, son paramilitares. Hay que entender quiénes son este grupo. Es gente que tienen municiones, que en el Midwest, en casas grandes que tienen ellos, practican el tiro al blanco y ponen targets en los árboles y compran balas y todo esto y se ponen a tirar y entrenan. Es gente con preparación militar. Bueno, el FBI ya lo dijo. Aquí operaron militares también en este movimiento. Hubo policías fuera de servicio. O sea, también hubo entre ellos, entre esa gente preparada profesionalmente porque son exmilitares o expolicías los que intervinieron, los que participaron. Y de hecho, porque están diciendo, es que es George Soros. Están diciendo, es que es George Soros y los Black Lives Matter y los Antifa, los que se infiltraron y llevaron el caos. A ver, no. Porque dicen, es que ¿quién les abrió la puerta a la policía? Sí fueron policías los que abrieron el Capitolio. ¿Pero por qué, queridos? Porque entre los cuerpos policíacos y entre los militares
tradicionalmente hay supremacistas blancos. Y allí Trump tiene muchos seguidores. Y esos policías que simpatizan con Trump, que estaban trabajando en el Capitolio, ayudaron a estos supremacistas blancos a tomarlo. No fue Antifa, ni fueron los empleados, los que contrata George Soros para promover el caos. No es cierto. Fueron el propio movimiento de Trump el que logró convencer de alguna manera, y no hubo mucho en qué convencer. Ellos solitos participaron seguramente en el plan para que entraran. Bueno, la joven que murió, la mujer, sí, ella es una veterana. Sí, ella era de los cuerpos militares estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, van y los instigan, retomando la idea original con la que empecé esta parte, van y los instigan Ted Cruz, Donald Trump, Holly, Giuliani y todas estas gentes a este grupo de seguidores de Trump que son parte de la población estadounidense, van y los instigan y mueren varios de ellos, mueren 4. 4 de los seguidores simpatizantes de Trump murieron en estos eventos. Y luego sale Trump primero salió a dar el primer comunicado, el último que puso en Twitter, a decir, a ver, no, tranquilos, váyanse en paz. Sí, ustedes y yo sabemos que nos están robando, ¿no? O sea, vaya, si realmente él quería calmarlos, ese enunciado ya no lo mete. Simplemente hubiera dicho, no, se van, en paz, ya. Vamos a entregar la presidencia, vamos a reconocer a Biden, punto. Si realmente hubiese querido calmarlos. Porque ese enunciado que metió es instigador. Bueno, lanza ese primer comunicado que fue el último que se publicó en Twitter y horas después, sí, lanza el otro comunicado, o al día siguiente me parece, diciendo, no, estos son violentos, no debe haber violencia en el Capitolio. Ya cuando empezó a ver cuál fue la reacción de los demócratas y de grandes segmentos de la sociedad condenando fuertemente lo que pasó, y cuando ya vio que murió gente y que fue muy violento, entonces sí, ya, no, nosotros no estamos a favor de la violencia, aquí no se permite la violencia, no, condenamos esos actos. O sea, se deslinda de esa gente, los abandona, los deja a su suerte. Primero los instiga, primero los manda al Capitolio y después se desliga de ellos. Él está dañando a su pueblo, tanto al pueblo demócrata, la gente que no lo sigue, sí, por toda esta violencia que se ha desatado a raíz de su llegada, por obra del supremacismo blanco y los enfrentamientos con Black Lives Matter y la gente que ha sufrido, ¿no? En Charlottesville y todo esto, pero también está dañando a su propio grupo, a su pueblo más cercano, que es el pueblo que lo apoya, al mandarlos, a instigarlos a estos actos vandálicos, violentos, y después, no, yo me desligo, esa violencia no cabe en nosotros. Y ahora estos tipos, esta gente que cometió estos actos, ya están enfrentando cargos que les están dando muy poco, 20 años, por el momento hasta ahorita es lo que la información que ha trascendido. No sé si al correr de los días se les imputen más cargos, pero ya tienen por lo menos 20 años y él ya se deslindó. Él va a seguir afuera campante, ¿no? Jugando golf, mientras esta gente va a estar en la cárcel. Digo, claro, ya son adultos y uno se hace responsable, no son niños. No puede ser que arguyan que es que Trump nos mandó, no. Ya es gente adulta y sabía lo que hacía, y es gente radical, ¿no? Desgraciadamente, entre este cuerpo de gente que hizo esto, hay gente que ya trae antecedentes penales, ya habían tenido altercados con la policía, situaciones de este tipo. Entonces, quiero transmitir esta idea, quiero que vean, quiero que entiendan quién es Donald Trump, porque en México y en América Latina no les están dando
la verdad de quién es Donald Trump. No sé por qué. No sé por qué en la prensa no trasciende esta información que les estoy dando. No sé por qué no se dice todo lo que está pasando. No he visto realmente que se informe bien de lo que está ocurriendo. Veo que hay gente que condena lo que está pasando, que no está de acuerdo con Donald Trump, pero no veo que informen. No, esa gente que no está de acuerdo. Y la gente que sí está de acuerdo con Donald Trump, la gente que sí cree que él es el salvador del pueblo estadounidense y que combate contra el globalismo y el deep state, está desinformando, ¿no? Tanto la extrema derecha, que ya saben ustedes quiénes son, que traen ahorita mucho empuje en redes sociales, en YouTube y todas estas plataformas, como gente que se supone es de izquierda. ¿No? Eso es lo más sorprendente. No vaya, yo estaba viendo a Alfredo Jalife apoyando, convalidando lo que está haciendo Donald Trump, convalidando a Donald Trump, convalidando a sus simpatizantes, culpando a George Soros, culpando al Deep State. Pero ¿cuáles son las pruebas de esto? ¿En dónde están las pruebas de esto? Digo, yo lo sé, lo entiendo. Sé que George Soros, a través de su Open Society Foundation, financia muchas ONGs feministas. Yo misma lo he denunciado en mis espacios. Pero ¿en dónde están las pruebas? ¿Y por qué esto exculpa a los seguidores de Trump? Ahí están las imágenes. Véanlas. Están por todos lados, al menos aquí en la prensa estadounidense. Entren a la prensa estadounidense y véanlas. Ahí están las imágenes. Ahí están los seguidores de Trump, los supremacistas blancos. La realidad habla por sí sola y es imposible ocultarla. Yo no sé cómo están manipulando de tal manera en México y en Latinoamérica, cómo la gente está creyendo que aquí Donald Trump es la víctima. Estaba viendo un medio que se llama The Epoch Times en YouTube. Mentiras. Eso es un medio de derecha, ya lo sé, de ultraderecha. Mentiras, poniendo que ya se descubrió que hay dos participantes de Black Lives Matter que participaron en las protestas de Trump en el Capitolio. ¿Y sabes qué es lo que te pasan? Te pasan así una imagen toda en Photoshop, toda photoshopeada de un cuate negro que trae una pancarta que dice Black Lives Matter negra, que se ve súper hechiza, súper Photoshop. Ese es uno de los participantes. Y el otro, te ponen a un hombre afroamericano, ¿no? Adentro del Capitolio, en los disturbios. ¿Sí? Los que estaban cerca de la puerta donde desgraciadamente pereció la mujer que pereció, con cámaras tomando fotos, con un periodista como si fuera un journalist. Y luego te ponen ahí en la pantalla de estos cuates de Epoch Times la foto del hombre y dice left y no sé qué. Y quieren y pretenden que nosotros creamos que por eso él ya es de izquierda de Black Lives Matter, infiltrado. Esa es su prueba de ellos. ¿Y saben qué es lo más duro? Que hay gente que lo va a creer. Que hay gente que va a creer esto. Y va a creer a partir de esas maquinaciones, esas manipulaciones, que es verdad. Y va a empezar, y estoy segura que ahora mismo, en este minuto y antes, todo este día seguro ya hay en las redes, en Twitter y en todos estos perfiles extrema derecha, diseminándose información, inculpando a los chicos de Black Lives Matter de haber sido provocadores de lo que ocurre en el Capitolio. Y esas son sus pruebas, y ya. De esas dos pruebas que no son pruebas en absoluto, ya tienen para construir su retórica y su narrativa. Otra cosa, en las protestas que hubo de Black Lives Matter este verano, todo este año pasado, hubo 14,000 detenidos. Aquí ha habido 50.
Y como bien han denunciado voces aquí en Estados Unidos, voces de izquierda como Michael Moore, si esto del Capitolio le hubieran hecho afros o latinos, ya estarían ahorita siendo condenados como terroristas. Ya se hubiera imputado esto, ya se hubiera achacado al terrorismo doméstico. Es más, yo ni siquiera creo que hordas de latinos y negros hubieran podido irrumpir en el Capitolio como irrumpieron estos supremacistas blancos, y no habrían podido simplemente porque no habrían contado, como sí contaron los supremacistas blancos, con el apoyo de la policía dentro del Capitolio, que les abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque entre ellos hay seguidores de Trump, simple. Entonces, corre la desinformación, corre la mala información en Latinoamérica y es imparable, como pólvora, y la gente lo cree. Y no puede ser que haya gente con noticieros de izquierda y canales de izquierda creyéndose estas retóricas, estas flagrantes mentiras, y no las combatan, y no las inspeccionen, y no las desmenucen, no las analicen, no vayan y cotejen, ¿sí?, la información, vayan a las fuentes a corroborar que esto es cierto. No lo hacen, lo difunden en sus canales, estas mentiras. Otra cosa que quiero decir, y creo que esto ya va a ser lo último que voy a decir en mi video, es esto de la supuesta censura a Donald Trump por parte de los emporios, ¿no?, de la tecnología. Bueno, para mí es increíble. Miren, una cosa es la discusión sobre los límites que deben de tener estas empresas, que deben de tenerlos. Otra cosa es que no estén reguladas estas empresas, que operen impunemente, diría, ¿sí?, de manera supranacional, ¿sí?, sus reglas, sus contratos de privacidad por encima de los gobiernos, de las voluntades de los gobiernos, ¿sí? Eso es una cosa. Una cosa es que eso sea verdad y que esté ocurriendo, y que no deba de ser así, porque yo soy enemiga de eso. Yo misma en mi Twitter, vean, lo voy a dejar por aquí, mi cuenta de Twitter, lo he señalado y he dicho que eso no está bien. Me he manifestado en contra. Bueno, vaya, yo soy una persona, he combatido, he apoyado, he sido una férrea seguidora de Julian Assange, porque siempre he estado a favor de la libertad de expresión, de las libertades fundamentales del hombre. Sí, yo no podría estar a favor de una censura a la libertad de expresión de nadie. Y estoy en contra del poder excesivo de estos emporios, de Facebook, Twitter, Google, Amazon. Esa es una cosa, y estoy de acuerdo con ustedes. Pero otra cosa es que se diga que censuraron la libertad de expresión de Donald Trump y de los tipos a los que les han suspendido las cuentas estos días. Eso no es una censura. Eso no es una censura en ningún sentido. La libertad de expresión tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? La vida de las personas, la integridad de los seres humanos. Es decir, que si hay alguien que está publicando en Twitter porque, oye, es que él es muy libre y su libertad de expresión lo tiene que amparar por su obra de su sacrosanta libertad de expresión, él puede decir lo que quiera en la red social, y entonces va a publicar que, vamos a decir un ejemplo, una persona va a publicar que quiere matar a Juan Pérez, ¿no? Porque quiere, por lo que quieras, lo quiere matar. Y entonces, invocando a su libertad de expresión, va a publicar tweets en Twitter diciendo, hay que matar a Juanito Pérez, vamos a matar a Juanito Pérez, matemos a Juanito Pérez. Ah, es que es su libertad de expresión. Oye, no, él tiene derecho. A ver, no. Tú no puedes.
ir a publicar ni en Twitter, ni en Facebook, ni en un diario de los tradicionales, ni nunca se ha podido que yo sepa, ni en la radio, ni en la televisión, ir a decir que quieres matar a Juanito Pérez y no tener una consecuencia por eso. Porque eso va contra los valores de la vida. Eso va contra la vida misma, eso opera contra la vida de los seres humanos, contra la paz, contra la armonía social. Uno no puede tener deseos de esa naturaleza y querer publicarlos, ¿sí? A nivel global, a través de una red social o cualquier otro medio de difusión, ¿sí? Y ampararse en la libertad de expresión e invocarla para pretender que uno tiene derecho a publicar esos deseos. Si tú haces eso, vas a recibir una sanción y te van a censurar. Y va a ser una sanción en consecuencia a esa acción, esa actitud. Y ahí nadie te está coartando tu libertad de expresión. No, no puedes incitar a matar a alguien sin recibir un merecido, una respuesta. No se puede, ¿sí? En las leyes sociales que hemos instaurado desde hace siglos en todas partes del mundo. Sí, porque si no esto sería una selva, ¿sí? Caótica, anárquica, donde todo mundo acabaría con todo mundo y simplemente nos destruiríamos. Por eso existen las leyes y el Estado, justamente como un intento humano por moderar la violencia hasta cierto punto. Por eso nacieron. Sí, otra cosa es que sean fallidas y fracasen constantemente, pero esa es la intención al menos. Entonces, no digan, por favor, no me vengan con que Twitter y Facebook y bla, bla, bla están coartando la libertad de expresión de Donald Trump, porque eso no es así. Donald Trump, los últimos días previos al 6 de enero, que fue cuando se dio este evento de las riots ahí en el Capitolio, estuvo incitando, y desde antes, digo, lleva meses mintiendo, ¿no? Con lo de que ganó la elección, ¿no? Y diseminando estas mentiras. Pero vamos a centrarnos a lo de los últimos días. Él estuvo utilizando Twitter como un canal de comunicación para dirigirse a sus seguidores, ¿sí? E hizo declaraciones irresponsables. Hizo declaraciones irresponsables que para una persona adulta, para una persona madura, claramente son una incitación y están instigando a sus grupos a cometer actos de violencia extrema como los que se cometieron. Vaya, una persona responsable se lo pensaría 2 veces, cuando menos, antes de hacer ese tipo de declaraciones. ¿Sí? No es que Donald Trump haya de manera expresa, haya ido directamente a decir, tomen el Capitolio y agarren palos y lleven, porque iban armados, llevaban hasta bombas, y lleven armamento y tómenlo y vayan por Nancy Pelosi. Él nunca dijo eso de esa manera explícita, obviamente. Sí, pero hay que saber leer entre líneas, hay que ver sus declaraciones. Y en esas declaraciones que parecen inocentes, ahí está la violencia. Ahí está la incitación, la instigación. Por eso, como he escrito en mi blog en la ciudad de Eleuteria, la violencia contra lo que tradicionalmente creemos no es ese acto físico del cuerpo de gente golpeando a otra gente nada más. La violencia va mucho más allá de eso. Y la verdadera violencia siempre empieza en la retórica, en las palabras, en el lenguaje, en una narrativa. ¿Sí? Las narrativas violentas que incitan, que invitan, que deshacen y hacen. ¿Sí? Ya lo vimos en el siglo XX y lo vimos con la izquierda, que ha sido apaleada, golpeteada por la extrema derecha, por estos grupos contrarrevolucionarios violentos
cristianos católicos que invocan a su Dios nada más para justificar sus atrocidades, y a la patria y a la familia, como han destruido y han matado, como mataron las dictaduras militares del 70 en Argentina y en Chile, a grupos socialistas, solamente a través de la palabra, de una incitación, de un discurso. Y por eso es que es tan peligroso, desde mi perspectiva, Donald Trump. Aun cuando él, vamos a suponer que no hay una intencionalidad en él, ¿sí? Vamos a darle el beneficio de la duda. No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Yo no lo sé. A mí no me consta que en él haya una mala intención o que actúe de manera deliberada. No me consta. Vamos a suponer que es así, que no actúa de manera deliberada. Bueno, ok. Pero entonces es un irresponsable, porque no se está dando cuenta de todo el peso que tiene él en sus simpatizantes, en sus seguidores. No es consciente de todo lo que influye en ellos, de todo lo que una simple palabra, un simple enunciado puede significar para la gente que lo ha idealizado. Ahora mismo hay amenazas de muerte a Kamala Harris, obviamente. Pocahontas le ha dicho Donald Trump a Kamala, entre otras de sus graciosadas, de sus chistes, contra Biden, obviamente contra Nancy Pelosi. Iban contra Nancy Pelosi, de hecho. Muchos iban buscándola. Entonces, él no tiene, parece que no tiene autoconciencia. Parece que no se diera cuenta, ¿sí? Que no tuviera autoconciencia del grado de influencia que él tiene en sus seguidores. Que no fuese consciente de todo lo que para sus simpatizantes puede significar una palabra. A lo mejor para él es un chiste decir sobre Kamala Harris, Pocahontas, y reírse, y she's the worst, y todo esto que él dice, ¿no? O también de Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? ¿Cómo se refiere a ella, por ejemplo? No de esa manera. Para él tal vez es una graciosada, un chiste. Tal vez es algo que en serio él no hace con la intención de incitar. O sea, yo se lo creo, Yo se lo creo a Donald Trump. Yo le creo que no lo hace con esa intención. Se lo puedo creer en verdad. Pero entonces, de lo que me habla esta actitud de él, es de un grado de inconsciencia enorme. Es un irresponsable, un inmaduro. Un hombre que no tiene conciencia del grado de responsabilidad que significa ser el primer mandatario de su país y además un mandatario que goza de una popularidad enorme entre sus simpatizantes. Porque hay que decirlo, y hay que decir dos cosas. Uno, tiene mucha popularidad entre sus participantes, entre sus seguidores, entre sus simpatizantes. Y dos, tiene muchos simpatizantes Donald Trump. Porque al menos 70 millones de estadounidenses, 70 o 75 millones, votaron por él. Aun cuando no todos fuesen seguidores confesos, los llamados trumpistas, votaron 70 millones de estadounidenses por él. Sí. Vaya, Estados Unidos ahora mismo está dividido. Sí, se habla de un conflicto civil. No estamos en una guerra civil por ahora, afortunadamente, pero hay un conflicto civil importante, porque la sociedad estadounidense está dividida en dos bandos. Sí, el bando que apoya a Donald Trump, sí, y que suele estar adherido al Partido Republicano, y el bando demócrata que apoyó a Biden, a Joe Biden, en estas elecciones. Entonces, pareciera que él no tiene conciencia del grado de influencia que tienen esta gente que lo sigue, porque él tiene una popularidad enorme. O sea, Donald Trump es un hombre muy carismático, hay que decirlo. Es un hombre súper carismático y la gente que lo sigue lo quiere. Lo quieren. Entonces,
¿Qué no se da cuenta él del efecto que puede tener en sus seguidores? ¿Qué no lo ve? ¿No lo reflexiona? ¿Acaso no lo piensa? ¿No se da cuenta que debe de tener una autocensura inteligente de él y decir, a ver, esto no lo voy a decir, esto no pasa de aquí? ¿Por qué? Porque ellos me siguen y porque para ellos mi palabra es sagrada. Entonces, esto no lo voy a decir. Él no tiene ese filtro, no aplica ese filtro consigo mismo para sus seguidores. Y eso es muy grave, porque por no aplicar ese filtro estamos viendo el fenómeno que estamos viendo ahorita que se sucedió en el Capitolio. Entonces eso es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido y que ha generado estos disturbios. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y bueno, es importante, yo quería hacer este video porque les quería decir que quiero alertar como mexicana y además como una mexicana que vive en el exterior, que vive en Estados Unidos. Les quiero compartir mi perspectiva de la situación como una mexicana radicada en Estados Unidos, con mi comprensión de la política, de lo que está ocurriendo, ¿sí? De quién es verdaderamente Donald Trump, y no lo digo en un mal sentido, ¿no? Sino tratar de comprender más abiertamente, más expansivamente quién es él, y no comprarse esas retóricas, esas mentiras que la extrema derecha en Latinoamérica ahora mismo está propagando, porque son mentiras, ¿eh? Todo lo que dice ese grupo de gente que está allí en YouTube son mentiras. Por favor, yo los invito a que, si los quieren escuchar, háganlos, porque creo en la pluralidad, creo en la diversidad de pensamiento, creo que nos enriquece la pluralidad de voces, pero apliquen su cernidero, fíltrenlo y averigüen por su cuenta, porque están diciendo muchas mentiras y están presentando a Donald Trump como algo que no es. Y además, cachen una cosa, toda esa gente que es de extrema derecha, que está encumbrando a Donald Trump, son anticomunistas rabiosos. Sí, digo anticomunistas porque es la palabra que ellos usan, ¿eh? Yo no creo que ahora mismo haya comunistas en el planeta. O sea, eso no existe, ¿no? O sea, no hay comunistas ahora mismo en todo el planeta, ¿no? No, al menos en la práctica política, digamos. Puede haber que haya ideológicamente alguien que se autodefina comunista, pero eso no existe. Lo que somos socialistas, ¿no? Los que somos de izquierdas, los que creemos en otro modo de producir, en otra manera de hacer, de llevar la economía, ¿no? En otros sistemas de producción socialistas, no comunistas. Bueno, estos tipos, cáchenlos, todos estos tipos fanáticos de Trump en Latinoamérica son anticomunistas rabiosos. Le tiran a China terriblemente. Yo los invito a que vean, ya lo dije en mi Twitter, vean canales de youtubers en China que viven allá, que es gente neutral, que es gente que ni siquiera está metida en la política, que no les interesa. Vean lo que pasan de China y vean cómo se vive en China. No hay tal autoritarismo no de Estado en China y todo esto, ¿no? Digo, como en todos los países seguro debe de haber algunas cosas en las que el gobierno se pasa, ¿no? Todos los gobiernos tienen problemas, pero no hay tal partido comunista chino no reprimiendo a sus ciudadanos, eso no existe. Pero todos los encumbradores de Donald Trump en Latinoamérica, chéquenlos, todos son anticomunistas, todos odian a China, ese es el común denominador que los aglutina y unifica. Todos son, obviamente, de extrema derecha. La mayoría son católicos, a ultranza, democristianos. Y algo muy importante. La mayoría de esta gente
perdón por el término, ya les dije que yo misma he sido muy crítica de ese término, yo misma he criticado el término y lo he rechazado, pero toda esta gente es teórica de las conspiraciones, son unos teóricos de las conspiraciones, están llenos de teorías de la conspiración sus discursos, sin evidencias, sin pruebas, pero sí con muchas mentiras, con muchas falsedades, con muchas narrativas míticas, Dios, patria, familia, estos simbolismos que apelan mucho a la emotividad y jalan por eso, son fuertes. Entonces, chequen eso, chequen quiénes son, de dónde vienen estos discursos y con qué simpatizan ellos. Son anticomunistas, son de extrema derecha, pero extrema derecha, la ultraderecha en Latinoamérica, anticomunistas, antichavistas, antisocialistas, antiizquierdistas, nacionalistas de extrema derecha, católicos, cristianos, democristianos, ¿sí? Antichinos, antiglobalistas, entre comillas. Pero eso sí, capitalistas. ¿Cómo puede estar antiglobalista, digo yo, y ser capitalista al mismo tiempo? ¿Cómo puedes defender la existencia de la libre competencia y ser antiglobalista al mismo tiempo? No lo entiendo. El globalismo es la derivación directa de la libre competencia llevada a su máxima expresión. Esto no tiene lógica. Eso es hipocresía, la verdad. Entonces, bueno, por último, ahora que estoy ya para cerrar, ahora sí, hablando de Donald Trump y su carisma, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo inverso, vamos a suponer que no, que sí es un narcisista maligno, como dicen algunos psiquiatras. Bueno, es súper carismático, muestra todos estos rasgos de personalidad, personality traits, ¿no? Es súper carismático, tiene mucho charming, es muy encantador. Bueno, quiero que vean que en el debate, ¿no? El primer debate que tuvo con Joe Biden, contra Joe Biden, vean cómo todo el mundo esperaba, ¿no? Jalife dijo, oh no, Donald Trump es un lobo en los debates, nadie le gana. Lo dejo para otro video, tal vez pueda hacer el análisis, no prometo nada. Pero cuando fue el debate yo, híjole, tenía tantas ganas de hacer un video, porque lo vi y dije, no, es que Joe Biden barrió a Donald Trump, lo destruyó, lo fulminó, ¿no? A este hombre carismático, porque hay que decirlo, no lo podemos negar. Donald Trump tiene mucho charming, es muy carismático, ¿sí? Y sin embargo, Joe Biden lo arrasó en el debate. Sí, con eso quiero cerrar mi video, mi charla. Entonces, bueno, les voy a dejar por aquí mi cuenta de Twitter, porque voy a estar publicando videos de alguno u otro modo sobre este tema relativo a lo que está pasando ahorita mismo en Estados Unidos estos días. Entonces, ojalá los puedan ver. Quiero compartirlos con mis suscriptores. Voy a dejar por allí mi cuenta de Twitter. Y bueno, con esto cierro. Ojalá de alguna manera haya contribuido, haya ayudado a ampliar el panorama, la perspectiva sobre Donald Trump que se tiene allá en Latinoamérica, en México particularmente, sí, aunque en toda Latinoamérica, sí, ojalá haya servido en algo mi punto de vista, ojalá enriquezca el debate por lo menos, sí, pero por favor, vean bien quién es Donald Trump. Donald Trump no es el
combatiente, sí, del globalismo y el deep state. No hay tal cosa, ni siquiera, no, como el deep state. Todo lo que ocurre, toda la hegemonía, ¿no? de las élites, de los grandes grupos que gobiernan, desde el Big Pharma, Silicon Valley, el complejo militar industrial, el mainstream media, ¿no? Que constituyen, ¿no? Los financieristas. Toda esta gente opera a la luz del día. Todos los días nos damos cuenta de lo que está pasando porque lo sufrimos en carne propia. Así que, por favor, no hay un tal deep state. Todo esto ocurre a la luz del día y todos sabemos quiénes son, los conocemos y nada, esto del deep state es una teoría conspirativa. Y bueno, ya sería todo y espero que esta charla les haya contribuido en algo a la comprensión del tema. Gracias por escuchar. Bye.